es esa, perdón. Esa que se ha abierto, no, a lo mejor no, he puesto la que no era. A ver, un segundo. Voy a poner aquí Carrera Academy. Voy a abrirlo desde aquí y a lo mejor con el audio que voy a poner de fondo se escucha. Aquí está. A ver, voy a hacer la prueba. Ah, claro, es que se ha puesto un vídeo que no era este. Perdón. Nosotros tenemos uno de Versalles. Sí, es que no es ese, perdón. ¿Cómo se lo sabe entonces? Sí, por algo será. Ahí, os he mandado algunos. A ver, un segundo. Voy a mandaros el bueno. Porque ese no es. Pero... ahora veo por qué lo he acabado. Oía. De artículos y con... no, Pero en ningún momento se ha visto y oído simultáneamente en tu pantalla, Pepe Lu. Ya, no, pero... ¿verdad? No se ha oído, ya. Nada como cotillarle el portátil a un profesor de universidad. Sí, ahora abro... Captura. Voy a abrir las notas de Luis Alfonso, de Ana, por ejemplo. ¡No! Sus trabajos. Adelante. Vamos a ver, del París. Claro, es que yo tenía esta. No, es que es pasado y presente, perdona. Compartir enlace, vale. Me voy aquí, me voy al chat. Y es que lo puedo ver. Bueno, aquí está el chat. Vale, este es, perdona. Es mucho más breve. Y si alguien le quiere poner el audio, que se lo ponga. A ver, es que... A ver, vamos a ver. Si no, os lo abro yo, ¿vale? Vamos a probar si se oye con esto que os voy a poner, ¿vale? Lo hago desde el teléfono y si se oye, pues también. A ver, voy a intentar rizar el... Pepe Lu, Dime. Pepe Lu, antes de que se me pase, es por si te parece bien que grabemos la llamada por si acaso alguien quiere verla también cuando la hayamos acabado. Solo si te parece bien, ¿eh? Sí, adelante, sin problemas. Vale, genial. Gracias. Nada. Vamos a intentar hacer una cuadratura del círculo. Yo no oigo nada. Sale muy mal. Yo digo ecos, pero mal. Pepe Lu, si lo vemos cada uno, ¿te das cuenta? Sí, pues ponedlo vosotros, bien. Ponedlo vosotros y así hacemos la prueba ahí para los demás. Para los demás vídeos. Qué raro que no suene. ¿Escucháis? Una prueba de audio.
bien esto? Bueno, ¿estáis ya? Yo sí. Sí, no, yo creo que lo hemos visto todos ya. Yo también. Vale, fenomenal. Bueno, en todo caso yo creo que todos lo conocíais. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque es el mito de la Edad de Oro, donde porque al principio es verdad que es el pedante este que va hablando, ¿no? Es que al personaje de Owen Wilson, ¿no? De Bender, le gustaría vivir en otra época, pero es muy bonito cuando al final se encuentra con la chica que también dice que en realidad esa no es la Edad de Oro, sino que la Edad de Oro es la de la Belle Époque. Y los de la Belle Époque, cuando empiezan a hablar, dicen que no, que en realidad Miguel Ángel. Y luego de repente hay un momento en el que el personaje dice aquello, dice, un día he soñado que me había levantado y que todavía no había penicilina, ¿no? Cuando evidentemente me hace mucha gracia el tema de las miradas nostálgicas. Creo que es bueno mirar al pasado y creo que es bueno mirar al futuro, pero donde cometeríamos irresponsabilidad es dejar de mirar al presente. Y hay que comprenderlo, mirarlo para comprenderlo. Y es lo que decíamos antes. Entonces, si nosotros miramos a la ventana, ¿qué es lo que nos encontramos y nos dejamos encontrar? No podemos negar la mayor. Nuestra época es como es y nuestra época tiene sus definiciones. Todos conocéis a Zygmunt Bauman, ¿bien? Y la famosa liquidez. Supuestamente el tiempo actual que vivimos está definido por la liquidez, que se define porque, por esa frase, el cambio es la única permanencia y la incertidumbre la única certeza. Esto, bueno, lo ejemplifica con muchas cosas. Con muchas cosas, ¿no? Tiempo y espacio reconfigurados, una globalización cada vez más desigual, bueno, la diatriba entre la libertad y la seguridad, cierto miedo, ¿no? Ante una nueva globalización, digamos, la livianidad de los deseos, ¿no? Queremos satisfacer deseos y podemos hacerlos, pero cuanto más los satisfacemos más rápidos, más insatisfechos estamos. Bueno, todo esto le lleva a Bauman a decir que estamos en una época líquida, que falta solidez, que era lo que había hasta los años 70, y que de los 80 para acá estamos líquidos. Y la liquidez significa inestabilidad, significa por tanto incertidumbre, significa por tanto miedo, ¿no? Por eso la Fundación BBVA, por ejemplo, con Open Mind, hace un par de años, le sacó el libro, bueno, el año pasado, vamos, sacó el libro de The Age of Perplexity, ¿no? Intentando decir cómo es la que estamos viviendo ahora. Pues el tema, la palabra que utilizamos es perplejidad. Nos sentimos como perplejos, ¿no? Como el conejo al que le dan las luces y se queda como paralizado, porque todo está pasando tan rápido que no termina muy bien de interpretarlo, ¿no? Donde somos conscientes de que estamos viviendo, es verdad que para un politólogo, para un sociólogo, para cualquiera que le guste el análisis social es fascinante, ¿no? Pero no deja de ser preocupante. ¿Qué pasará con la Unión Europea y qué no? Más allá del Brexit. ¿Qué ocurre con la polarización partidista en los Estados Unidos, ¿no? Y con una figura como la de Trump, pero no solo la de Trump, y cómo ello nos lleva a plantearnos si estamos en un momento de declive democrático o no. Donde también sigue habiendo una tensión muy grande entre el norte y el sur, entre la izquierda y la derecha, por mucho que alguien augurase el final de las ideologías, y realmente las ideologías siguen, se reconvierten algunas. De hecho, ayer leía un artículo en El País que me gustó mucho, que decía que el socialismo se tiene que reconfigurar porque el ecologismo, el feminismo, sí que tienen entidad potente, pero el socialismo se encuentra en un momento en el que tiene que encontrar por su verdadera voz, porque hay nuevas tendencias que, digamos, eliminan o fagocitan algunas de las reivindicaciones clásicas del socialismo. Bueno, sea como fuere, estamos ahí, ¿no? Norte-sur, este-oeste, occidente-oriente y, por supuesto, rojo-azul, ¿no?
donde nos planteamos qué es lo que va a pasar con la democracia en nuestros países y qué va a pasar cuando se reconfiguren los centros de poder. Por ejemplo, el tema de África en el Candelero, que es tremendamente sugerente, cómo está creciendo a partir de toda la inversión china. El otro día hablando con una profesora nuestra, Gloria Claudio, que es experta en China, nos decía que, ojo, que lo que está haciendo China en África no es tan, vamos, a empezar, no es peor que el colonialismo europeo y que además está colaborando al crecimiento exponencial del continente. Veamos qué pasa, ¿no? Y luego, por supuesto, donde tenemos una serie de cuestiones relacionadas con derechos políticos, libertades ciudadanas o civiles que todavía tenemos que avanzar y mucho, ¿no? Donde somos conscientes de que estamos en una época de revolución, no de o al menos de rebeldía, de protesta, y somos conscientes, y vosotros desde que sois pequeños habéis visto que la gente tiende a moverse y que la plaza, el ágora digital y el ágora física han vuelto a convertirse, ¿no?, en un lugar de protesta. Y en ese sentido, no deja de ser, desde que el Time pusiera de protester como la persona del año, sigue siendo muy habitual ver que la gente se está movilizando, ¿no? Desde el 8M hasta la última revolución de Hong Kong, ¿no? La réplica de la revolución de los paraguas y tantas otras que está habiendo en tantos países. Y aquí hacemos una segunda interrupción, que ya conocéis. Entonces, ponemos el primer vídeo, el de noviembre, el 2A, que es muy cortito, para que veáis lo que dice el chaval. Y cuando terminéis, me lo decís y pasamos al segundo. Genial. ¿Listo, no? El cortito. Vale. Sí. Pues habéis visto, ¿no? Es como me gustaría cambiar este puto mundo. ¿Y cuál es la forma de cambiar este puto mundo para él? ¿No? Porque hace teatro, pues poner el segundo. Solamente no vamos a ver entero, solamente vamos a ver el primer minuto y medio. Pero también me lo pongo al mismo tiempo y os digo hasta cuándo, ¿vale? No lo vais a escuchar muy bien, pero escuchad. Sobre todo los marqueses. Pelu, porfa, silencia tu micrófono. Perdón. Pero ya visto, ¿no? Vale. Bueno, venga, ya está. Con esto es suficiente. Sabes que, perdonadme, porque me lo he puesto yo también, claro, bueno, esta escena, si no habéis visto Noviembre, es una película que tenéis que ver. Es la segunda película de Chelo Mañas como director. La primera fue El Bola, que imagino que conocéis, y si no, la tenéis que ver obligatoriamente, porque es muy interesante sobre el maltrato a los chavales en las casas. Pero luego se sacó esta de la manga, y es interesantísimo, ¿no? De unos chavales que deciden hacer teatro
alternativo, pero como una forma de reivindicación social, y además tiene una serie de normas muy claras, ¿no? El no cobrar por ello, el tema de hacerlo en la calle, bueno, y luego, claro, va pasando el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, su forma de intentar transformar el mundo es, en este caso, el teatro callejero. ¿Por qué luchar? Porque creen que el mundo puede ser mejor y su forma de hacerlo es esta. Esa es una segunda interrupción. Luego veremos por qué lo hemos hecho. Y volvemos donde estábamos antes. Nos encontramos, pues, en un lugar en el que, o en una época en la que se ha puesto de moda, entre comillas, y no lo digo negativo, el tema de la reivindicación. Bendito sea Dios. Estamos en una época también en la que nos preguntamos, a pesar de todo, si estamos ante la muerte de la verdad. Todo el tema de la posverdad, por ejemplo, o el de las fake news, es claramente un problema que tenemos que saber resolver en nuestro tiempo actual, para no estar atrapados en las redes del populismo, ya sea de derecha, ya sea de izquierdas, pero ciertamente nos encontramos, ¿no?, talandeados por todo lo que está pasando. Donde seguramente además nos cuesta mucho leer las cosas, esto es lo que decía también Bauman, de que el sistema cada vez es muy complejo, y cuanto más complejo y más profunda es la globalización, que es el atlas de la conectografía de Parag-Khanna, pues es verdad que es como, caray, esto ya no es tan fácil leer como lo era antes, ¿no? Y además parece que van cambiándose mucho los centros de poder, ¿no? Lo que pensábamos que era el fin de los sueños, el fin de la historia de un Fukuyama, resulta que ha saltado por los aires y hemos vuelto al retorno de la historia, a temas de geopolítica y geoeconomía tradicional, unido a la complejidad, que de hecho, bueno, he dicho que no voy a decir nada de coronavirus, así que no lo voy a decir, pero ciertamente lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con la globalización, ¿no?, a la nueva escala en la que estamos viviendo. Es verdad que tenemos un horizonte positivo, posiblemente, en el que vemos que son muchas las cosas que tenemos que resolver y que si hacemos un encuentro entre los diferentes agentes podemos hacerlo, a nivel medioambiental, social, económico, pero lo que sí que es cierto es que todo esto pasa por intentar asimilar adecuadamente, saber conducir adecuadamente lo que se llama la cuarta revolución industrial. Y es una cuarta revolución industrial porque ciertamente lo que vemos es es curioso, ¿no? El paso de la primera a la segunda son prácticamente 100 años, ¿no? 100 poco, pero además, como bien contaba Carl Benedict Frey de Oxford, una cosa es el desarrollo tecnológico y otra cosa es el impacto económico y social que tiene. Desde la primera revolución industrial hasta que de verdad tiene un impacto en los ciudadanos pasan unos 80-90 años, ¿no? Desde la segunda revolución industrial, con la parte más en cadena, etcétera, y la electricidad, evidentemente, tarda mucho menos tiempo en tener un impacto real en la vida de la gente. Pero es curioso cómo la tercera y la cuarta tienen prácticamente una expresión inmediata en la vida de la gente, hasta el punto de que la tercera y la cuarta prácticamente se han solapado, ¿no? Y la tercera tiene que ver principalmente con lo digital, la cuarta es, bueno, entre varias cosas, es verdad que es inteligencia artificial, pero también la conexión entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Y ahí Harari y su Homo sapiens. En última instancia, nos encontramos en una época en la que tenemos que intentar leer muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos al doctor Ishiguro, la primera persona del mundo que ha sido capaz de hacer un avatar de sí mismo y, por tanto, dar 2 conferencias al mismo tiempo en 2 sitios diferentes. Él en Tokio y su avatar en Los Ángeles, mientras, cada uno estaba... que eran 2 conferencias diferentes y que no era un holograma, sino que era un avatar. ¡Guau! De repente tenemos a Harari, ¿no?, y todo el tema del dataísmo, machine learning, blockchain y compañía. Al final, como los algoritmos tendrán mayor capacidad de decisión que nuestras propias tomas de decisión pseudo-racionales. Donde está la conectografía, como os decía antes, que nos lleva a una globalización 4.0, que nos abre a nuevas experiencias y oportunidades, pero también retos. Donde estamos con el reto de las megalópolis, ¿no? De aquí a 30 años, unas 40 ciudades con más de, con entre 25 y 50 millones de habitantes. ¡Caray! ¡Qué de retos!, ¿no?, para saber cómo gestionar esas ciudades. Donde, como os decía, van cambiando los centros de poder, y uno de los clarísimos ejemplos es la nueva ruta de la seda o el One Belt, One Road de China. Donde también, por otro lado, aparecen cuestiones como las redes de Fab Lab a nivel nacional e internacional. Las plataformas colaborativas que están reconfigurando la economía hasta el punto de plantearnos que sigamos camino de cambiar el paradigma económico. Yo no soy partidario de pensar que los paradigmas sustituyen a otros. Creo que se complementan, al menos durante mucho tiempo, y poco a poco van evolucionando hacia otras cosas. Pero parece claro que estamos en un momento en el que la economía lineal habitual, que es la de manufactura, distribución, consumo y residuo, está cambiando radicalmente hacia un concepto de economía circular, donde el último paso no es el residuo, sino
reinvertir el residuo en la cadena de montaje, ingredientes, como sea, ¿no? Ahí el rediseño, el reciclaje, la reutilización. Y una duda muy grande, ¿no? Y esto, permitidme que haga una pequeña referencia a esto porque os afecta a vosotros que estáis terminando vuestras carreras, ¿no? O estáis en mitad de ellas o alguno con ellas recién terminada. Y es que dentro de la cuarta revolución industrial se habla mucho también de qué es lo que va a pasar con los trabajos. Puede ser lo que veis arriba, ¿no? El robot que da la patada en el culo al trabajador, que esto es una visión demasiado apocalíptica y que no pega conmigo, pero tampoco pega con los datos. Es decir, si pensáis en la primera revolución industrial, ¿no? Cuando hablábamos de la máquina de vapor y las fábricas, las industrias, etcétera, los primeros movimientos sociales, entre ellos el nudismo, decían que la máquina era el enemigo del hombre, del proletario, ¿no? Y por eso Lud y el nudismo lo que proponían era, pues nada, pegar fuego o poner dinamita en los engranajes de las máquinas para cargarse las fábricas y que los trabajadores tuviesen trabajo. Evidentemente, el tiempo no les ha dado la razón, tenía que decir que aunque haya sustitución de algún tipo de trabajos, especialmente los no cualificados, por supuesto se crean nuevos trabajos y los trabajos cualificados no se sustituyen. ¿Por qué pensar que la cuarta revolución industrial va a ser diferente? Lo que no podemos dejar de pensar, eso sí, es que tenemos que lidiar con la tecnología. Tenemos que conocer un vocabulario y unas metodologías y unos procesos, porque si no, ahí sí que estaremos fuera de mercado. Pero no solamente de mercado, sino fuera de muchas otras cosas, ¿no? A nivel cultural, a nivel puramente ocio, ¿no? A nivel incluso económico, si me das asignaturas, ¿no? Desde el punto de vista de que yo creo que desaparecerán muchísimos papeles oficiales de aquí a pocos años. Bueno, y todo esto nos lleva a otra cosa. Dice, bueno, sí, vale, el trabajo, eso sí lo consigues, y para conseguirlo te hace falta antes un grado, un máster, o 2 grados, y 3 másters internacionales. Pero el problema está en cuando uno se encuentra con que tenemos una burbuja de tal calibre que a día de hoy tener un grado o 2 o un máster en sí mismo no dice nada de quien lo posee. A lo mejor tener una licenciatura hace 20 años decía más de quien lo poseía, de quien hoy tiene un doble grado y un máster. En el sentido de que hay tal cantidad de... Yo creo que nos hemos pasado tanto, especialmente en España, pero no solo, que lo que nos diferencia no es la titulación como tal. Ahora, sin titulación tampoco vamos a muchos sitios. Titulación oficial, me refiero. Yo soy un gran partidario de la FP. Lo que quiero decir es que el crecimiento y el desarrollo profesional pasa en gran medida por una cualificación superior, ya sea FP, ya sea universitaria, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Y qué sirve o de qué habla de mí tener un título? Pues a veces no habla mucho de mí, si no soy capaz de demostrar cosas más allá de un papel que dice que he estudiado algo, ¿no? Esto es un problema que viene de antes, ¿no? Ya sabemos que John Robinson habla mucho de que la escuela mata la creatividad y que una de las cosas que tendríamos que hacer en la escuela, en la nueva pedagogía, es formar a los chavales tanto en la alfabetización básica, evidentemente, como en ciertas habilidades relacionadas con la creatividad, con la creación de ideas nuevas que aporten valor, con la capacidad de investigar, con la capacidad de trabajar en equipo. Ese tipo de cosas, ¿bien? Poco a poco se van intentando trabajar en los colegios, que poco a poco se van intentando trabajar en las universidades, pero como les decía el otro día en una reunión de 25 empresas con directores de recursos humanos que se pasaron por la uni y me pidieron que se hablara un rato, lo que les decía es, pues tened mucho cuidado, porque al final los mejores estudiantes, que son los que son capaces de hacer esto y otras cosas no regladas, pero en el fondo se dejan los cuernos y que son los que marcan la diferencia, mucho cuidado porque ellos están pidiendo, igual que su vida universitaria no la están viviendo de cualquier manera, su vida laboral tampoco la quieren vivir de cualquier manera. Para que ya no estéis poniendo las pilas si queréis a los mejores. Muchas gracias, porque la verdad es que estaban todos mirándose como diciendo, coño, es verdad, digo, pues nada. Bueno, pues estamos todos aquí. Sabemos que los nuevos tiempos requieren nuevas formas, también algunas de las antiguas, pero también nuevas formas y tenemos que intentar saber adaptarnos, ¿no? Y no sabemos si podemos. Y además nos da miedo, porque aunque tengamos títulos, a ver que nos adaptemos, nos puede llegar una bomba como la de ahora o como la de 2007 y encontrarnos con esto. Jóvenes preparados y parados. Un 53% del desempleo juvenil en España en 2010. Y no solamente es un problema nuestro, es un problema a nivel internacional, no en vano. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 tiene que ver con esto, ¿no? Entonces aquí es donde entramos en una tercera introducción. Antes de seguir hablando de estas cosas y de seguir haciendo que el cielo se cierna sobre nosotros con la oscuridad de lo que os estoy contando,
Vamos a parar un momento y vamos a ver un fragmento delicioso de una película deliciosa que se llama La Gran Belleza. Así que poned el cuarto link, que es el número 3. ¿Vale? Vale. Ready. Yo también. Lista. Es un peliculón. Y ahora os voy a contar por qué hemos hecho esa tercera interrupción cuando terminemos. Pero bueno, es que desde la primera frase y la última son definitivas. Pero decíamos, ojo, ¿no? Que podemos pensar que tenemos las cosas más o menos solucionadas y de repente no tenerlas solucionadas. Y entrar en la histeria colectiva tan propia de la vida en sociedad. Pero vamos a ponernos en el caso de que tengamos trabajo. Bueno, pues mucho cuidado, porque a lo mejor tener trabajo es peor. Que no deja de ser llamativo, que se llevan varios años hablando un mogollón del tema de la felicidad en el trabajo como uno de los grandes problemas de los recursos humanos. Bueno, que lo van llamando desarrollo de personas, cosas por el estilo, todo el recurso humano. Y que reflejo con esto, ¿no? Mirar es muy habitual encontrarte esto en las revistas de sostenibilidad, de recursos humanos, ¿no? Oye, cómo el trabajo te está matando, estas imágenes relacionadas con la burocracia, las competencias, o, para poner en relación a Dinamarca con el resto de los países, a menudo has tenido un día malo en el trabajo. Y al final la media es como 2-3 días reguleros o malos en el trabajo. Joder, esto, el planteamiento es como, caray, o sea, 1, espérate que tengamos una formación adecuada. 2, espérate que seamos capaces de saber lo que queremos estudiar y vamos a ver, una vez que termino de estudiar, si tiene valor o no tiene valor aquello que he estudiado. 3, espérate que tenga valor o no, simplemente porque el mercado está colapsado y no me da trabajo. 4, consigo trabajo y resulta que no me va a gustar y voy a estar infeliz. Bueno, ¿esto es así o no es así? Bueno, evidentemente lo que acabo de presentar es este recorrido, ¿no?, sobre el tema de la formación, que os he dicho que va a hacer una especie de paréntesis, es porque me hace mucha gracia que lo llevo escuchando muchísimo tiempo y me parece que es absolutamente falso. En el sentido de que, a ver, ojo, en el sentido de que por supuesto que tiene valor la formación, por supuesto que tiene valor la universidad, por supuesto que vivir la universidad de una forma o de otra no es indiferente, y por supuesto que el tema de cómo se está en el trabajo, cómo se deja de estar en el trabajo, tiene que ver mucho con, evidentemente, que disfrutes lo que hagas, pero también con la capacidad de adaptación. Y por lo general, es muy curioso, todo el mundo en el trabajo se queja de lo mismo que se queja en su comunidad de vecinos, o cuando hace un trabajo en grupo, y es que unos participan más, otros participan menos. Los criterios de evaluación o de reconocimiento del trabajo de unos o de otros no están tan claros, que las competencias no quedan claras. Si es que siempre es lo mismo, sí, es decir, que al final
lidiar en grupo no es fácil, y por eso hay que encontrar la manera de poder hacerlo de la mejor manera posible. Porque la clave, y es verdad que eso es así, es que podríamos pensar, y esto lo dice Richard Sennett, en la parte de arriba, que él comenta que las formas de nuevo capitalismo de los años 80 para acá han generado una flexibilidad excesiva, una falta de legibilidad, ¿no?, de lo que tienes que hacer en tu trabajo, porque todo va muy rápido y porque todo se tiene que estar adaptando continuamente, por ejemplo, a lo que piden los consumidores. Hay una reinvención continua de las instituciones, ¿no?, una obsesión por encontrar nuevos modelos organizacionales, etcétera, ¿no? Y eso genera corrosión del carácter, o sea, la sensación de que me falta un relato. Y un relato es fundamental. El balance entre la vida y el trabajo es vital, ¿bien? Si es que además somos capaces de diferenciar vida y trabajo, entendedme. En mi caso, no termino de diferenciar vida y trabajo, porque gracias a Dios me dedico a un trabajo que forma gran parte de mi vida. Y mi trabajo, en cierto sentido, alimenta mi vida personal, y mi vida personal se alimenta del trabajo, indefectiblemente. Y es por eso, por lo que quiero que hagáis, el último parón, ¿vale? Es la última interrupción. Y aquí ya de esto, vamos del tiro. Todos me habéis oído hablar de esta película, que es un must, que es Las invasiones bárbaras. Algunos habéis visto que se he puesto alguna vez en clase o en algún grupo de trabajo de la ELU, la parte de las ideologías, ¿no?, cuando hablando de las ideologías, pero este es un fragmento que os he escogido que tiene que ver con una referencia a cómo valoramos la vida pasada y futura. ¿No? Y ya vamos del tiro. Visto. Visto. Ahora volveremos a ella. Es una gozada, ¿verdad? Bueno, entonces, los temas del equilibrio, ¿no? Y entonces nos metemos ya. El equilibrio aportaciones, y eso algunos me lo habéis escuchado mucho, pero me parece que es verdad, por eso lo repito. Al final es, bueno, todo esto tiene salida. De todo esto podemos salir. O tenemos que comprar los relatos apocalípticos, ¿no?, los discursos sobre las maldades de nuestro tiempo actual y de lo oscuro que parece que se avecina en los tiempos. Pues sinceramente creo que, como todo, sigue siendo universal. Al final, dice Sennett que esta corrosión del carácter en el nuevo capitalismo solamente se solventa a partir de dos formas. La artesanía, retornar al valor de la cosa bien hecha, al gusto por el detalle,
recuperar la mejor versión del Homo Faber, de la conexión entre la mano y la mente, de la percepción. Y 2, el trabajo cooperativo con el otro, en un ámbito de rutina bien entendida. ¿Bien? Claro, para conseguir la cooperación hace falta eliminar el pensamiento dialéctico, concebir que las cosas se explican siempre por conflicto. Primero, porque no creo que sea verdad. Y segundo, porque tenemos una capacidad, bueno, yo creo que lo que nos está pasando estos días está haciendo que recuperemos el valor de la comunidad. Seguramente nos está ayudando a darnos cuenta de cuán importante es volver a cierta tranquilidad de las cosas, el valor de ciertas rutinas. ¿Ven? Seguramente creo que durante mucho tiempo, durante algunos días, nos está costando adaptarnos, pero luego nos va a costar volver a nuestra vida cotidiana, porque habremos descubierto en la rutina, en otros ritmos, seguramente más humanos, ciertas notas de bondad que habíamos olvidado. Pero esto, he dicho que no iba a hablar todavía del coronavirus, pero bueno. Esto es una tontería que iba a decir. Lo único es que lo que me gusta es que cuando al final se habla de todas estas cosas, es bueno, ¿y cómo salir adelante? Pues lo dice el Chollín. Bueno, ahí hay un link que luego lo veis si queréis. Tiene un vídeo que se llama, una canción, con un vídeo que se llama Dejarse la piel, y que es cojonudo. Porque al final, después de 4 coaching, 3 mentores, 4 libros de autoayuda y varios artículos sobre el decálogo o los 7 puntos cardinales, los 4 o los 7 puntos, lo que sea, de trabajo bien hecho, de la felicidad y tal, al final esto va de lo que dice el Chojín, dejarse la piel. Esto no es un hobby, es trabajo, es estrés, punto. Y si quieres que las cosas te van a llover del cielo, como dice él, te voy a leer las cartas y no sabe un tarot. La vida te va a dar un golpe que flipas. Entonces, si ya sabemos de qué va esto, hurra. La virtud va de esto. De hecho, lo último que os voy a leer tiene que ver exactamente con esto. La virtud. La virtud que reconocemos en todo el mundo, que consideramos referentes. En este Adolfo, al que después de llevar años hablando de ella, por fin le han dado el primer Nobel de Economía en 2019, ¿no? Economistas, sociólogos, estadísticos, trabajando juntos por la pobreza. Mujeres como Martha Nussbaum, filósofas, que desde una cátedra de filosofía es capaz de transformar, en este caso ganando el premio Princesa de Asturias. Gente como Richard Feynman, todo le va a gustar a Diego, en el que nos demuestra, ¿no?, lo que puede aportar las ciencias experimentales, ¿no?, la investigación, para bien y para mal incluso, ¿no?, pero lo que es las bondades y la magia y lo divino que hay en la ciencia. Y en la época en la que estamos, evidentemente, la ética y la estética del cuidar, la importancia, ¿no?, de los sanitarios, de las ciencias de la vida. Bueno, al final, todas ellas confluyen, ¿bien? ¿En qué? Ya todas ellas confluyen en intentar hacer las cosas bien, intentar aportar al bien común, ¿bien? Hay un mensaje a García, que es una carta muy famosa que se dice a finales de los años del siglo XIX, en la que en mitad de la guerra hispano-hispana, cuando los cabrones de los americanos quitaron Cuba con malas artes, resulta que se hizo un artículo, y es que el presidente americano de aquella época necesitaba rápidamente que se mandara un mensaje a García, que era un oficial que tenía allí cubano, y que era clave, ¿no?, que le mandaron un mensaje importantísimo. Pero es un tal Rowan que dijo, bueno, si hay que... Perdón, un oficial dijo, pues si hay que llevarlo, el único que pienso que podría llevarlo es Rowan. Rowan se le dio una carta, no preguntó en ningún momento si esto lo tenía que hacer él, si por qué no lo hacía otro, o si le daba indicaciones. El tipo cogió una carta, se pasó una lectura de 3 semanas para cruzar la isla norte a sur y se fue capaz de dar el mensaje a García. En el artículo, Woodrow, que es un tipo que lo escribe, dice, bueno, esa anécdota nos remite a que se debería poner una estatua a este tío en todos los pueblos de Estados Unidos, porque lo que está esperando la sociedad es gente que, más allá de, por eso las herramientas son secundarias, son accesorias, no son esenciales. Lo que estamos buscando es gente que cuando le den un encargo no esté remilgado, no esté diciendo, bueno, yo es que tal vez, oye, ¿por qué no lo buscas tú? O de repente le pasa el marrón. No, lo que está buscando es gente que tire para adelante, con el conocimiento que tiene, pero sobre todo con la fuerza de voluntad. En el fondo esa es la clave de las virtudes.
La prudencia para pensar adecuadamente y la justicia, la templanza y la fortaleza para fortalecer la voluntad, es decir, para hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Manuel Cardona lo cuenta siempre, la ética no es tanto un problema cognitivo, saber lo que se tiene que hacer, sino un problema amoroso, querer lo que se debe hacer. ¿Bien? En ese sentido, todo es secundario, a menos, ¿bien?, que se responda el porqué. Si sabemos el porqué, y ese es el único de los gurús de TED que nos gusta, Raymond Sinek, ¿bien?, si se responde de verdad el porqué, entonces ya todo lo demás tiene sentido, porque se pone al servicio, ¿bien?, de una finalidad determinada. En ese sentido es por lo que hemos ido haciendo esas interrupciones, ¿no? Al final, todo lo que hacemos, lo que aprendemos, todo lo que nos pasa, y por eso aquí hay que hablar de trabajo, de formación, de política, de economía, lo que sea. Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, todo lo que nos pasa, tiene valor en la medida en la que esté alineado con nuestro proyecto vital. Fijaos que los 4 fragmentos que hemos visto tienen que ver directamente con esto. El personaje de Midnight in Paris se da cuenta de repente que ha estado viviendo en una especie de nebulosa, mirando siempre para atrás, siendo nostálgico de una época que no vivió y que seguramente, bien, nunca sería tanto su época como la que le ha tocado vivir. El personaje de la gran belleza es genial cuando dice: a los 65 años de mi vida hice el descubrimiento más importante de todos, y es que no quería dedicarme a algo que no me gustara. Eso, podríamos pensar, bueno, eso va alguien con 65 años. No. Eso debe ser el criterio vital. El criterio vital. Lo cual no significa que siempre podamos hacer lo que nos gusta en cualquier momento, ¿vale? Quiero decir, las circunstancias son las que son. A veces hay que tener un tiempo, ¿no?, de vivencias de algo que a lo mejor no nos apasiona, pero que sí que está conectado, ¿no?, con un aprendizaje para aquello, ¿no?, para dedicarnos a aquello que sí que nos gustaría poder dedicar. Yo creo que todo lo que nos pasa, por lo general, no sé si es para bien o si es para mal, pero depende mucho de nosotros que lo convirtamos en algo que nos construya. Y ojalá consigamos todos que o bien nos guste lo que hacemos, o bien que consigamos dedicarnos a lo que hacemos. Es decir, disfruta de lo que tienes o busca aquello que disfrutes, pero en uno u otro de los casos, disfruta. Coño. No, para disfrutar seguramente es muy importante ser consciente del privilegio, y es con lo que vamos a terminar. El personaje de las invasiones bárbaras, que tiene nostalgia de la vida que pasó. Y le da la sensación de que seguramente la vida que tiene ya es menos vida, porque no puede hacer todas aquellas cosas que hacía antes. Seguramente se equivoca. Bien, él que le está diciendo a la chica que por qué se quiere quitar la vida, se da cuenta de que al final quizá él no está haciendo más que sobrevivir, porque piensa que a lo mejor de su vida ya ha pasado. Por eso el resto de la película es tan bonita. Y por eso cuando hablan de... Perdón, que me entró una llamada y se me ha ido. Y por eso la parte de las ideologías, que os he puesto más de una vez, es lo más bonito, porque es cuando recuperan la amistad. Y se da cuenta de que más allá del vino y más allá de las mujeres, en el amor de amistad también ha habido ahí una conexión con lo que es su vida y el sentido de su vida. Y no solamente hacia los amigos, sino hacia la sociedad en general. El personaje de Noviembre entiende que su vida no se explica mirándose el ombligo, sino que su vida se explica en relación con los demás, saliendo hacia afuera. Bueno, ese es el valor de la identidad. Para cada uno, bien, cada uno de ellos tiene una revelación. Y yo creo que tenemos que estar abiertos a las revelaciones y darnos cuenta de que lo que nos va pasando, porque quizá vamos teniendo momentos, ¿no?, puntuales en nuestra vida que van siendo pequeñas iluminaciones. Y ojalá eso sea lo que nos oriente, bien, hacia la vida que tenemos que vivir. Y ahora sí que podemos volver a pensar en el coronavirus, ¿bien? Porque si hablamos del cambio de la identidad, sí que podemos hablar del cambio de la identidad en tiempos del coronavirus. Bueno, vale, todo esto, ¿sí?, ¿qué tiene que ver con cómo lo podemos alinear con lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es bastante evidente, pero planteemos lo siguiente. Podemos ver toda la problemática que está habiendo, y reconozco que acojona. Cuando estamos viendo cómo está creciendo en Italia, cómo está creciendo en España, cómo va creciendo en los Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Alemania, o ayer hablaba con unos amigos arquitectos en Suiza, las pocas precauciones que se están teniendo, o en Bélgica, que la gente está viendo a pasear y a hacer deporte, etcétera. Bueno, vamos a dar cuenta de que aquí podemos llegar a un número de muertos muy elevado, bien, pero que muy elevado. En España se plantean las cifras más optimistas, son 36.000,
y por ahora más pesimista 87.000. Pues es posible que alcancemos unos, 50.000, 60.000, 70.000 personas muertas por esto. O sea, no es ninguna coña. Y además somos conscientes de que se está frenando el crecimiento mundial y podríamos ver muchas cosas asociadas a lo que está por venir. Y vienen mal dadas, y son duras. Y esto es una realidad. Y no hay que negarla en ningún caso. Y de hecho, cada uno desde su ciencia tiene que intentar aportar lo que puede. Y cada uno, independientemente de su ciencia, en su condición ciudadana, tiene que intentar poder aportar lo que tiene. Pero, solamente podrá intentar aportar algo, o solamente querrá hacerlo, si tiene la esperanza de que se puede conseguir. Si no tiene la esperanza de que no se puede conseguir, apague y vámonos. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, el momento es, oye, o la pregunta es, ¿en estos momentos también cabe la esperanza? Bueno, pues es un poco lo que yo he intentado compartir estos días. En LinkedIn, una de las cosas que ponía el otro día que me hacía gracia es que decía esto, ¿no? Digo, no deja de ser curioso que tras tantas iniciativas que llevan décadas tratando de hacer más habitables nuestras ciudades, regenerando el espíritu ciudadano, vecinal y de barrio, pongo varias ideas, ¿vale? La actual situación ha conseguido, en cierto modo, mucho más en mucho menos tiempo y con menos medios. Conversaciones entre balcones, aplausos solidarios, redes de ayuda para vecinos en situación de riesgo y soledad, bingos entre terrazas, cánticos deportivos desde las ventanas. Si eso sumamos los cientos de chats compartiendo contenidos educativos y de ocios, y el haber dejado los temas políticos y deportivos en un discreto segundo plano, me pregunto si seremos capaces de mantener este espíritu y aprovechar los mecanismos e instituciones que en cada barrio y distrito ya existen para intentar recuperar los barrios. En cierto sentido, me atrevo a decir que me parece por quien no venga. Bien, es que creo que esto es así. Es que de repente ha tenido que venir un puñetero coronavirus para hacer que la gente hable con los vecinos. Yo que soy muy de vida vecinal, bien, estoy flipando con todo lo que está pasando. Es que estoy, perdonadme la emoción, pero digo, del sentimiento, pero es que estoy contento de lo que está pasando en ese sentido. En el sentido de lo que está pasando a las personas mayores, me estoy volviendo loco. Se me está pareciendo una atrocidad lo que está sucediendo, pero no dejo de ver también la parte bella que tiene todo esto. Y es que estoy alucinando con esto. Por eso otro día escribí una cosa que os leo y que tiene que ver con esto. Como no Woody Allen, ¿no? Que no les podía faltar. Es seguro que no todos los lectores interpretan de un mismo modo un mismo texto. Como sucedía en la película de Woody Allen, Belinda y Melinda, una misma realidad puede ser interpretada de muy diferentes maneras. En clave de drama o de comedia en ese caso, según el bagaje intelectual, los valores, las creencias y o la ideología del sujeto. Eso pensaba yo al recordar en un momento como este, la famosa obra Albert Camus, La peste, que relata las historias que confluyen en una ciudad en cuarentena con un brote de peste bubónica y que concluye de este modo. Y claro, son los últimos dos párrafos de La peste, después de una cuarentena gigantesca, ¿no?, en la ciudad de Oman, Pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable. A pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se le puede leer en los libros. El vacío de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios, dormidos en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Lo que valoro de este fragmento es lo que no es. No es descarnado, ni apocalíptico, ni despreocupado, ni desesperanzado, sino una mirada realista y madura sobre una realidad que añora a lo largo de la obra y que bien pudiera conectar con nuestra situación. Aun existiendo el mal y el dolor, aun habiendo personajes temerosos, amoreros y exagerados, también hay espacio para la prudencia, para la reflexión, para la solidaridad y para la esperanza. En mi opinión, se trata de una cuestión de virtud. Y aquí podéis ver a Aristóteles, tanto en conexión con lo de la peste como en conexión con lo de LinkedIn. Ante cualquier circunstancia, especialmente si es de cierta gravedad como la que vivimos estos días, deberíamos ser prudentes en el juicio
y templados en nuestras acciones. Un ejemplo evidente es el de no abusar de los memes, de los mensajes apocalípticos, de las teorías de la conspiración, de los testimonios de supuestos expertos, ni de politizar la situación. Tomar perspectiva, recapacitar sobre la responsabilidad individual y colectiva y meditar un poco, liberándonos del excesivo ruido externo e interno. Yo lo interpreto como una oportunidad de replantearnos qué es prioritario y qué no, cómo trabajamos y cómo lo podríamos hacer, qué nos genera miedos y cómo los podemos afrontar. Y en el caso de la vida espiritual, si solo nos acordamos de Dios cuando vienen mal dadas, o si le tenemos presente a menudo. A fin de cuentas, la fe, la esperanza y la caridad no son un acto reflejo, sino también virtudes, esto es, hábitos que se deben alimentar. Y esto vale para creyentes y no creyentes, hermanados compartiendo una misma realidad. La virtud. Y por eso digo que todo está en Aristóteles, y que es el único libro que merece la pena leer, la Ética de Aristóteles. Uno va viendo cómo afloran actos de virtud, no sé si reflejos de virtud, bien, en nuestro día a día. Y a mí me gusta mirar esto. Y es lo que no estoy viendo ni un puñetero meme, porque he decidido descontaminarme de WhatsApp, bien. Estaré compartiendo a veces con algún grupo algún tema de poesía, alguna cosa tal, pero punto. Pero sin embargo, y sin caer en lo ñoño y en las canciones y tal, de repente veo esas cosas y me alegra. Señores que de repente hacen conciertos desde sus balcones, ya sea con la guitarra, ya sea con la tralla de la música, gente que habla desde los balcones y charla, bien. La gente que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde y que te permite no solamente aplaudir por los sanitarios, sino también compartir con los vecinos, o Valentina, esta mujer que se ha hecho tan famosa, la tipa limpiando, ¿no?, cada vez que va hablando un congresista. Cada uno desde su lugar haciendo lo que puede hacer. Pero ojo, también, viendo el país hace 2 días, decidí hacer pantallazos de cosas que a mí, sinceramente, digo, caray, pues también deberíamos hablar de esto un poco más. Joder, la emergencia sanitaria acerca a Colombia y Venezuela, pero Colombia y Venezuela, ¿cómo es posible que se puedan acercar? Bueno, pues se acercan viendo un mal común que tienen que afrontar de forma común. Bélgica forma un gobierno de emergencia contra el coronavirus tras 454 días de parálisis. O sea, lo que permite que las cosas se pongan en marcha, coño, es el coronavirus. Jamén incluye a presos políticos entre los indultados por el año nuevo persa, porque la medida es para intentar que se extienda el coronavirus en las cárceles. Joder, digo, que no digo que el motivo sea un motivo muy noble. Lo que digo es que permite esta circunstancia, bien, ciertos avances que eran impensables hace poco tiempo, y muy poco tiempo, ¿vale? Y podemos ver también que de repente van llegando noticias porque buenas. Coño, primer día sin contagio, bien, de algún local en China. Que las medidas de confinamiento desploman los niveles de contaminación, que esto es lo que tenía en la cabeza desde el momento 1 del estado de alarma, digo, por lo menos, bien, avanzaremos en esto. O que de repente hay gente que, Zuckerberg, estudia mejorar la imagen con una respuesta implacable del coronavirus. Pero de repente vemos gente que además lo quiere compartir porque quiere que la gente se sienta, bueno, si no bien, al menos no tan mal en su confinamiento. La boda que el coronavirus no logra aplazar. Una pareja de gallegos que se casan por el balcón, no por un cura, tal, una cosa muy divertida. Tomar cañas o trabajar, las apps de videollamadas y cómo la gente está conectando, ¿bien? Y cómo ha crecido un 51%, creo, las llamadas de teléfono, del fijo y de llamadas normales. Estamos volviendo a hablar y no solamente a escribirnos o mandarnos audios, ¿bien? O los emotivos abordajes de los sanitarios también, o sea, de la gente a los sanitarios a la gente y de los hijos de los sanitarios a sus padres, ¿no?, que también están haciendo una labor brutal. En un artículo que recomiendo que leáis, que me gustó mucho el otro día, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, con esto vamos a terminar, ¿no? Con esto y la siguiente diapositiva. Éramos felices y no lo sabíamos. Creo que todos los que me conocéis me habréis oído decir algo parecido siempre. Creo que yo alimento la esperanza siempre y creo que tengo bastante buen rollo y soy un tipo esperanzado y razonablemente feliz porque soy capaz porque creo que soy prudente, es decir, creo que analizo adecuadamente lo que pasa en nuestro entorno, tengo perspectiva histórica, pero también porque soy tremendamente consciente de que podríamos estar muchísimo peor. Esto lo he pensado siempre con tantas cosas y de hecho, entre todas estas noticias y todas las demás noticias de lo que pasa, lo que deja de pasar, de repente me encuentro con que los miles de langostas que atravesaron el Mar Rojo para tormentar África, enjambres en Kenia, Somalia, Etiopía, que amenazan la reproducción.
y la población. En ese sentido, ¿vale? El tema del coronavirus y todo lo que pueda pasar, pensar, uno, cómo lo van a vivir todos aquellos que viven en condiciones de inmunodeficiencia, falta de sanidad, falta de comida, pero que encima tienen una plaga de langostas. Es decir, que quejarse sería para matarnos. Y que no es que fuéramos felices antes y no lo sabíamos, es que ahora seguimos siendo felices y no lo sabíamos. Imaginaos lo que sería vivir el confinamiento en Omán, por ejemplo, en 1853 con la peste bubónica. Eso sí que es una putada muy gorda. Eso sí que es tener la vida en un hilo. Eso sí que es vivir con el sufrimiento de forma continua. Puede ser en el pasado o puede ser simplemente en el presente, pero en otro lugar. Si hubiésemos nacido en un mapa mundi unos centímetros más abajo, nuestra vida sería razonablemente, sería radicalmente diferente. ¿Éramos felices y no lo sabíamos? No. Somos felices. No lo olvidemos. Al final importa mucho el qué proyectamos, el qué realizamos, por qué y para qué lo hacemos. Por eso, me habría de siempre hablar de Aristóteles, de Postdata te quiero y de App. Es decir, al final, la gran diferencia entre Postdata te quiero y App es que cuando a la chica se le muere el marido en Postdata te quiero y te pasas 2 semanas confinada en casa sin querer salir, a pesar de que tus amigas y tu madre te dicen, venga, adelante, tiene que venir un elemento externo, en este caso la carta de su marido muerto, que le llega de forma misteriosa, diciéndole, querida, he querido escribirte esas cartas porque sé que seguramente llevas 2 semanas sin salir de casa sin ducharte con el pijama puesto. Es el momento de salir a la calle y tengo un plan para ti. Y gracias al plan de su padre, o sea, de su marido, perdón, con el despido que le llega, con los planes y tal, es capaz de salir hacia afuera y darse cuenta de que la vida sigue teniendo sentido y que hay un plan más allá de la muerte de su marido. Lo bueno de App es que ellos son conscientes de eso desde el principio. Y cuando tienen un proyecto en común, que tienen un hijo, y no lo pueden tener, bien, es verdad que hay un drama, pero hay esperanza, porque le siguen teniendo el uno al otro. Y tienen un proyecto que se llama My Adventure Book, que es esa casita de colores en el alto de un risco. Y van ahorrando para ello, porque tienen un proyecto vital. Pero, ¿qué es lo que pasa? La vida pasa. Como lo que nos está pasando ahora, pasa la vida. Pasan cosas que no siempre puedes dominar, pasan cosas no siempre amables. Pero pasan en todos los sentidos. Suceden y pasan de la lejos. Y entonces, ¿qué ocurre? Se rompe una pierna y tienen que romper los ahorros, se rompe el coche, tienen que romper los ahorros, se rompe la casa, tienen que romper los ahorros. Y llega un momento en que se hacen viejos y ya muere. Y él, lo que hace, que podríamos pensar que su vida ya no tiene sentido porque su mujer no está, retoma el libro de My Adventure Book y comienza la aventura. Es con lo que empieza la peli. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay de fondo? Aristóteles. Las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Simplemente. Ser consciente de que la vida que nos es dada no nos es dada del todo hecha, sino que la tenemos que ir haciendo. Y yo creo que esa es la lección mejor que podemos tomar en estos momentos que estamos viviendo y sabiendo que estamos tan bien acompañados. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es que tengamos mucho ánimo y mucha suerte, pero sobre todo que tengamos mucha virtud, que se ve tanto en la virtud de lo más técnico de todo, limpiarnos bien las manos, desinfectarnos, salir, etcétera y tal, pero hacerlo también con el mejor mínimo posible, porque en el fondo no dejamos de ser unos privilegiados. Así que esto es lo que quería compartir.